En los anales más sombríos de la realeza española, existe una figura cuya locura trascendió los límites de lo humano para adentrarse en territorios que la razón se niega a explorar. Juana de Castilla, conocida por la historia como Juana la Loca, no solo perdió la cordura, sino que la entregó voluntariamente a una obsesión necrófila que la mantendría prisionera durante décadas. Esta no es simplemente la historia de una reina que enloqueció. Es el relato terrorífico de una mujer que se negó a aceptar la muerte de su esposo Felipe el Hermoso, convirtiéndose en guardiana de un cadáver putrefacto durante años interminables. La corona de Castilla nunca había sido testigo de una demencia tan profunda, tan aberrante, tan absolutamente devastadora para el alma humana, pero que puede llevar a una reina, educada en los más refinados protocolos cortesanos, a dormir junto a los restos descompuestos del hombre que amó. ¿Cómo es posible que una mujer de alcurnia real se convirtiera en la protagonista de la historia de amor más macabra que jamás haya conocido la humanidad? La respuesta yace enterrada en los archivos más secretos de la historia española, en testimonios susurrados por sirvientes aterrorizados, en cartas nunca enviadas y en confesiones que la Inquisición prefirió mantener en silencio. Juana I de Castilla nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479, hija de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Su llegada al mundo estuvo marcada por presagios que los cronistas de la época prefirieron ignorar, pero que ahora, conociendo su destino, cobran una dimensión siniestra. Durante el parto, se dice que las campanas de la catedral toledana repicaron sin que nadie las tocara, y que un cuervo negro se posó en los aposentos reales durante 3 días consecutivos, negándose a marcarse hasta que los guardias lo ahuyentaron a pedradas. Los astrólogos cortesanos, consultados en secreto por la reina Isabel, advirtieron sobre una conjunción planetaria adversa que auguraba un amor que desafiaría a la muerte misma. La infanta Juana creció en un ambiente de extrema religiosidad y disciplina intelectual. Su madre, Isabel la Católica, había decidido que sus hijas debían ser las mujeres más cultas de Europa, capaces de gobernar con la misma autoridad que cualquier varón. Juana demostró desde temprana edad una inteligencia excepcional, dominando el latín, el francés, el italiano y rudimentos de árabe. Sus tutores, especialmente Fray Tomás de Matienzo y el humanista italiano Pedro Martir de Angleria, quedaron impresionados por su capacidad de análisis y su memoria prodigiosa. Sin embargo, también notaron en ella una tendencia preocupante hacia la melancolía y una obsesión casi enfermiza con los temas relacionados con la muerte y el más allá. Durante su adolescencia, Juana mostró signos de una personalidad compleja y contradictoria. Por un lado, era capaz de mantener conversaciones brillantes sobre filosofía aristotélica y teología tomista con los eruditos más destacados de la corte. Por otro, sufría episodios de ira descontrolada que la llevaban a destrozar sus aposentos y a agredir físicamente a sus damas de compañía. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, testigo directo de algunos de estos arrebatos, escribió en sus memorias: la infanta Juana poseía 2 almas en un mismo cuerpo, una angelical, que brillaba con la luz del conocimiento divino, y otra demoníaca, que rugia con la furia de las bestias del infierno. Los reyes católicos, preocupados por estos comportamientos erráticos, consultaron en secreto a varios médicos y astrólogos. El diagnóstico fue unánime: la infanta sufría de un desequilibrio de los humores corporales, específicamente un exceso de bilis negra que la predisponía a la melancolía y la locura. Se prescribieron sangrías regulares, purgas con hierbas amargas y baños de agua fría, tratamientos que, lejos de mejorar su condición, parecían exacerbar su inestabilidad emocional. El contexto político de la época era extraordinariamente complejo. Los reyes católicos habían logrado la unificación de Castilla y Aragón, habían conquistado Granada, expulsado a los judíos y financiado el viaje de Colón al Nuevo Mundo. España emergía como una potencia europea de primer orden, pero su posición seguía siendo frágil. Francia representaba una amenaza constante, el Imperio Otomano presionaba en el Mediterráneo, y las rivalidades internas entre la nobleza castellana y aragonesa requerían un equilibrio delicado.
En este contexto, los matrimonios de los hijos reales se convertían en instrumentos diplomáticos de vital importancia. La alianza con la Casa de Habsburgo se perfilaba como la opción más estratégica. Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía dos hijos, Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y duque de Borgona, y Margarita de Austria. La propuesta era doble. Felipe se casaría con Juana, mientras que el infante Juan, heredero de los reyes católicos, se casaría con Margarita. Este doble enlace selaría una alianza que podría cambiar el equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, existía un problema. Nadie había consultado los sentimientos de Juana respecto a este matrimonio concertado. La infanta, que ya había cumplido 16 años, había desarrollado ideas románticas propias, influenciada por las novelas de caballería que leía en secreto, contra las órdenes de su madre. Se había enamorado platónicamente de varios cortesanos, especialmente del conde de Benavente, un joven noble de extraordinaria belleza pero de escaso poder político. Cuando los reyes católicos le comunicaron su decisión sobre el matrimonio con Felipe de Habsburgo, Juana sufrió el primero de sus grandes ataques de histeria. El episodio, que tuvo lugar en el Alcázar de Segovia en marzo de 1495, fue descrito por el embajador veneciano Francesco Contarini como una manifestación demoníaca que heló la sangre de todos los presentes. Juana, al recibir la noticia, permaneció inmóvil durante varios minutos, con la mirada perdida y el rostro completamente pálido. Luego, comenzó a temblar violentamente y a emitir un gemido gutural que parecía provenir de las profundidades de su ser. Finalmente, estalló en un llanto desgarrador, acompañado de gritos en los que repetía obsesivamente: «No puedo amar a un muerto, no puedo amar a un muerto». La frase resultaba incomprensible, dado que Felipe el Hermoso gozaba de perfecta salud, pero más tarde adquiriría un significado profético y terrorífico. Los preparativos para el matrimonio comenzaron inmediatamente, a pesar del estado emocional de Juana. Los reyes católicos, convencidos de que se trataba simplemente de los nervios propios de una novia joven, ordenaron que se intensificaran las lecciones de protocolo y se confeccionara el ajuar más espléndido que hubiera conocido la realeza europea. Maestros artesanos de Flandes, Italia y Francia fueron convocados para crear un vestuario digno de la futura archiduquesa de Austria. Se encargaron más de 200 vestidos, joyas por valor de 50.000 ducados, y un séquito de 150 personas que acompañarían a Juana a los Países Bajos. Mientras tanto, legaban noticias sobre Felipe el Hermoso que alimentaban tanto las expectativas como los temores de la corte española. Descrito como el hombre más hermoso de Europa, Felipe había heredado la belleza clásica de su madre, María de Borgona, y la inteligencia política de su padre, Maximiliano de Austria. Los embajadores que lo habían conocido coincidían en describirlo como un joven de estatura elevada, cabello rubio casi dorado, ojos azules como el cielo de Flandes, y una sonrisa que podía conquistar corazones y celar alianzas con igual facilidad. Sin embargo, también corrían rumores sobre su carácter voluble, su afición desmedida a los placeres carnales y su tendencia a rodearse de cortesanos flamencos que despreciaban abiertamente las costumbres españolas. El primer encuentro entre los futuros esposos estaba programado para octubre de 1496, en Liere, una pequeña ciudad flamenca elegida por su posición estratégica entre Bruselas y Amberes. Juana partió de España en agosto, acompañada por una flota de más de 100 naves que transportaban no solo a su séquito, sino también regalos diplomáticos, documentos matrimoniales y un tesoro en monedas de oro destinado a impresionar a la corte borgonona. El viaje por mar resultó accidentado. Varias tormentas obligaron a la flota a refugiarse en puertos franceses, donde Juana sufrió nuevos episodios de ansiedad que la llevaron a encerrarse en su camarote durante días enteros, negándose a comer y murmurando oraciones en latín de forma compulsiva. Cuando finalmente llegó a los Países Bajos, Juana había perdido varios kilos y presentaba un aspecto demacrado que preocupó a sus acompañantes. Sin embargo, el encuentro con Felipe el Hermoso produjo una transformación que nadie había previsto. Al ver por primera vez al archiduque,
Juana experimentó lo que los cronistas de la época describieron como un flechazo divino o una posesión amorosa. Felipe, vestido con un jubón de terciopelo azul bordado en oro y montando un caballo blanco árabe, se dirigió hacia la comitiva española con una sonrisa que, según el testimonio de la propia Juana años más tarde, iluminó su alma como si fuera el mismísimo arcángel Gabriel descendiendo del cielo. La atracción fue mutua e inmediata. Felipe, acostumbrado a las bellezas flamencas de piel nórdica y cabellos claros, quedó cautivado por el exotismo de Juana, su tez morena, sus ojos negros intensos, su cabello castaño casi negro y especialmente por su inteligencia, muy superior a la de las damas cortesanas que solía frecuentar. Durante la cena de presentación en el Palacio de Lier, ambos jóvenes fueron incapaces de apartar la mirada el uno del otro, intercambiando frases en latín que sus acompañantes no lograban comprender completamente, pero que evidentemente contenían alusiones de naturaleza íntima. El protocolo establecía que la boda oficial se celebraría después de varios meses de cortejo formal, pero Felipe y Juana decidieron acelerar los acontecimientos. Esa misma noche, según revelan documentos descubiertos en los archivos vaticanos en el siglo XIV, ambos jóvenes enviaron mensajes secretos a sus respectivos séquitos, exigiendo que la ceremonia religiosa se celebrara al día siguiente. Los argumentos esgrimidos fueron diplomáticos: consolidar cuanto antes la alianza entre España y Austria. Pero la realidad era mucho más carnal. Felipe y Juana ardían en una pasión tan intensa que no podían soportar un día más de espera. La boda se celebró el 20 de octubre de 1496 en la Catedral de Lier, en una ceremonia que combinó el boato español con la elegancia flamenca. Juana lucía un vestido de brocado dorado con incrustaciones de perlas y diamantes, mientras que Felipe portaba una armadura ceremonial de plata brunida que reflejaba la luz de cientos de velas. El arzobispo de Cambrai ofició la ceremonia, pero varios testigos notaron que tanto la novia como el novio parecían estar en un estado de éxtasis que trascendía lo meramente religioso. Durante el intercambio de anillos, Juana tembló de tal manera que tuvo que ser sostenida por sus damas de honor, mientras que Felipe pronunció los votos matrimoniales con una voz ronca de emoción que resultaba apenas audible. La noche de bodas marcó el inicio de una relación sexual tan intensa y obsesiva que escandalizó incluso a una corte acostumbrada a los excesos amorosos. Según los relatos de las damas de compañía de Juana, que fueron posteriormente interrogadas por la Inquisición cuando se investigaron las causas de la locura real, la pareja pasó los primeros 3 días de matrimonio sin salir de sus aposentos, rechazando toda comida y bebida, y entregándose a una actividad sexual que se prolongaba desde el amanecer hasta la madrugada. Los gritos de placer de Juana, según estos testimonios, podían escucharse en todo el ala real del palacio, provocando comentarios obscenos entre los cortesanos flamencos y oraciones preocupadas entre el séquito español. Esta pasión desmedida se vio alimentada por varios factores que los cronistas contemporáneos no se atrevieron a mencionar abiertamente, pero que los documentos posteriores han revelado con claridad. Felipe el Hermoso posea una técnica amatoria refinada, adquirida durante años de experiencias con las cortesanas más expertas de Europa. Había estudiado los tratados eróticos clásicos, conocía las artes amatorias orientales introducidas en Europa por los cruzados, y dominaba técnicas de estimulación que podían llevar a una mujer al éxtasis durante horas. Juana, por su parte, había crecido en un ambiente de represión sexual extrema, donde cualquier manifestación de sensualidad era considerada pecaminosa. El encuentro con Felipe representó no solo el despertar de su sexualidad, sino una verdadera explosión de deseos reprimidos durante años. Los meses siguientes fueron un periodo de felicidad aparente, pero también de creciente dependencia emocional de Juana hacia su esposo. Felipe había heredado de su padre Maximiliano un carácter voluble y una necesidad constante de estímulos nuevos. Después de la luna de miel inicial, comenzó a aburrirse de la intensidad emocional de su esposa española y a buscar distracciones en otras actividades: la casa, los torneos, las fiestas cortesanas, y especialmente, otras mujeres.
Los Países Bajos ofrecían una variedad de tentaciones que España no conocía: cortesanas refinadas, burguesas liberales, damas nobles flamencas educadas en una tradición mucho más permisiva que la española. Juana detectó inmediatamente estos cambios en el comportamiento de su marido. Su inteligencia excepcional, que tantos elogios había recibido durante su educación, se convirtió ahora en una maldición que la hacía percibir cada gesto, cada mirada, cada ausencia de Felipe con una claridad dolorosa. Comenzó a sufrir ataques de celos que la llevaban a espiar a su marido, a interrogar a los sirvientes sobre sus actividades y a seguirlo secretamente cuando salía del palacio. Estos comportamientos, considerados completamente inapropiados para una archiduquesa, generaron las primeras tensiones serias en el matrimonio. El primer gran escándalo estalló en marzo de 1497. Cuando Juana descubrió a Felipe en los aposentos de una de sus damas de honor flamencas, la condesa de Halloween, una joven rubia de 18 años famosa por su belleza y su destreza en la danza. Juana irrumpió en la habitación armada con unas tijeras de bordado y atacó a su rival, cortándole los cabellos hasta dejarla prácticamente calva y arañándole el rostro de tal manera que quedó desfigurada permanentemente. Felipe, inicialmente sorprendido por la violencia de su esposa, reaccionó con una furia igual de intensa, abofeteándola delante de toda la corte y encerrándola en sus aposentos durante una semana completa. Este episodio marcó el inicio de un patrón de comportamiento que se repetiría con variaciones durante los años siguientes. Felipe continuaba sus aventuras amorosas, cada vez con menos discreción, mientras que Juana respondía con actos de violencia progresivamente más extremos. En una ocasión, mandó quemar públicamente todos los vestidos de una cortesana que había pasado la noche con su marido. En otra, hizo azotar a un paje que había servido de intermediario en uno de los encuentros adúlteros de Felipe. Los cronistas flamencos comenzaron a referirse a ella como la española loca, mientras que los diplomáticos españoles enviaban informes cada vez más preocupantes a los reyes católicos. La situación se complicó aún más con el nacimiento del primer hijo de la pareja, Leonor, en noviembre de 1498. Juana había esperado que la maternidad calmara sus celos y consolidara su matrimonio, pero el efecto fue exactamente el contrario. Felipe, que había mostrado cierto interés por su esposa durante el embarazo, perdió completamente el interés sexual por ella después del parto, considerando que el cuerpo de Juana había perdido la belleza que inicialmente lo había atraído. Además, el nacimiento de una hija mujer fue recibido con cierta decepción por la corte borgonona, que esperaba un heredero varón que pudiera suceder en los territorios austriacos. Juana, debilitada por un parto difícil y atormentada por los cambios físicos que había sufrido su cuerpo, desarrolló una depresión postparto que se manifestó en síntomas inquietantes. Perdió el apetito hasta el punto de que los médicos temieron por su vida. Sufría insomnio crónico que la mantenía despierta durante días enteros, y desarrolló una fobia obsesiva hacia los espejos, ordenando que todos fueran retirados de sus aposentos porque no soportaba ver su propio reflejo. Paralelamente, su obsesión por Felipe se intensificó hasta límites patológicos. Mandó instalar espías en todos los rincones del palacio para vigilar sus movimientos, sobornó a sirvientes para que le informaran sobre sus actividades íntimas, y llegó al extremo de disfrazarse de campesina para seguirlo cuando salía de casa. Los médicos cortesanos, perplejos ante este comportamiento, diagnosticaron a Juana con melancolía uterina, una condición que supuestamente afectaba a las mujeres después del parto y que se manifestaba en delirios amorosos y comportamientos irracionales. El tratamiento prescrito incluía sangrías semanales, purgas con hierbas laxantes, baños de agua helada, y una dieta basada exclusivamente en pan y agua durante largos periodos. Estos tratamientos, lejos de mejorar su condición, la debilitaron física y mentalmente, convirtiéndola en una sombra de la mujer brillante e inteligente que había sido. La llegada de noticias desde España vino a complicar aún más la situación. En octubre de 1497, el infante Juan, hermano de Juana y heredero de los reyes católicos,
Había muerto súbitamente después de 6 meses de matrimonio con Margarita de Austria. Su muerte, oficialmente atribuida a unas fiebres, dejaba a Isabel la Católica, la hermana mayor de Juana, como heredera del trono castellano. Sin embargo, Isabel también murió en agosto de 1498, durante el parto de su hijo Miguel. El niño, que se había convertido en el nuevo heredero, era débil y enfermizo, y los médicos no auguraban una larga vida. Estas muertes sucesivas transformaron súbitamente la posición de Juana en la línea de sucesión española. De ser una infanta destinada a consolidar una alianza diplomática, se había convertido en la posible heredera de los tronos de Castilla y Aragón. Felipe el Hermoso, con su instinto político heredado de los Habsburgo, comprendió inmediatamente las implicaciones de esta nueva situación. España no era solo un reino poderoso, sino la llave de acceso a las riquezas americanas, al control del Mediterráneo occidental, y a una posición hegemónica en Europa que los Habsburgo codiciaban desde hacía décadas. Esta perspectiva cambió radicalmente la actitud de Felipe hacia su esposa. Si Juana podía heredar los tronos españoles, su locura se convertía en un problema que debía ser gestionado, no ignorado. Felipe comenzó a mostrar un interés renovado por ella, no motivado por el amor, sino por el cálculo político más frío. Redujo sus aventuras amorosas, al menos las más evidentes, y comenzó a tratar a Juana con una cortesía formal que él la interpretó, erróneamente, como una reconciliación amorosa. El segundo embarazo de Juana, que resultó en el nacimiento de Carlos en febrero de 1500, fue vivido por ella como la confirmación de que había recuperado el amor de su marido. Carlos, el futuro Carlos V, emperador del Sacro Imperio, nació en Gante después de un parto aún más difícil que el anterior. Juana, que ya tenía 20 años, sufrió complicaciones que estuvieron a punto de costarle la vida, hemorragias severas, fiebres altas y episodios de delirio durante los cuales gritaba que el diablo quería robarle a su hijo. Los médicos aplicaron tratamientos extremos, incluyendo la cauterización de heridas internas con hierros candentes, un procedimiento que dejó a Juana con secuelas físicas y psicológicas permanentes. Sin embargo, el nacimiento de un heredero varón sano y robusto fue celebrado en toda Europa como un acontecimiento de primera magnitud. Carlos unía en su persona la gerencia de 4 dinastías: los reyes católicos por parte materna, los Habsburgo por parte paterna, los duques de Borgoña por línea paterna, y potencialmente el Sacro Imperio si su abuelo Maximiliano cumplía sus promesas de designarlo como sucesor. Felipe organizó festejos que duraron una semana entera, con torneos, banquetes, representaciones teatrales y fuegos artificiales que se podían ver desde kilómetros de distancia. Juana, postrada en su lecho de convalecencia, vivía estos festejos con sentimientos contradictorios. Por un lado, se sentía orgullosa de haber dado a su marido el heredero que necesitaba para consolidar sus ambiciones políticas. Por otro, percibía que el interés de Felipe por ella seguía siendo puramente instrumental. Las visitas de su marido a sus aposentos eran breves y formales, sus conversaciones se limitaban a asuntos relacionados con el niño, y sus muestras de afecto parecían calculadas para el consumo de los cortesanos y diplomáticos que observaban cada gesto buscando indicios sobre la estabilidad de la alianza hispano-austriaca. La situación se deterioró dramáticamente cuando llegaron noticias de que el príncipe Miguel, el débil heredero de los tronos españoles, había muerto en julio de 1500, a los 2 años de edad. Esta muerte convertía oficialmente a Juana en la heredera de Castilla y Aragón, pero también intensificó las presiones políticas sobre su matrimonio. Los reyes católicos comenzaron a exigir que Felipe y Juana viajaran a España para ser reconocidos como príncipes herederos y jurar fidelidad a las leyes y tradiciones españolas. Felipe, por su parte, veía este viaje como una oportunidad de evaluar personalmente los recursos y posibilidades del reino que estaba destinado a gobernar. Los preparativos para el viaje a España se prolongaron durante más de un año, no por razones logísticas, sino por las tensiones crecientes entre Felipe y Juana.
Ella había desarrollado una fobia paranoica a abandonar los Países Bajos, convencida de que Felipe aprovecharía su ausencia para consolidar relaciones con otras mujeres o, peor aún, para buscar una anulación matrimonial que lo liberara de una esposa que consideraba cada vez más incómoda. Felipe, frustrado por estos temores que consideraba irracionales, comenzó a tratarla con una dureza que rayaba en la crueldad psicológica. Los episodios de violencia doméstica se hicieron cada vez más frecuentes y graves. Felipe llegó a golpear a Juana con bastones, a encerrarla en habitaciones sin ventanas durante días enteros y a amenazarla con enviarla a un convento si no aceptaba comportarse de manera apropiada para una futura reina. Juana, por su parte, respondía con actos de autodestrucción que aterrorizaban a los sirvientes. Se golpeaba la cabeza contra las paredes hasta sangrar, se arrancaba cabellos apunados, y se negaba a comer durante periodos tan prolongados que los médicos temían por su supervivencia. El viaje a España finalmente se realizó en enero de 1502, pero el trayecto se convirtió en una pesadilla que marcó definitivamente la relación entre los esposos. Juana, embarazada de su tercer hijo, sufrió mareos y náuseas constantes que la mantuvieron postrada durante la mayor parte del viaje marítimo. Felipe, impaciente por llegar y disgustado por los retrasos que ocasionaba el estado de su esposa, comenzó a tratarla con un desprecio abierto que escandalizó incluso a los cortesanos flamencos, acostumbrados a presenciar todo tipo de excesos. En una ocasión, cuando Juana se desmayó durante una escala en un puerto francés, Felipe comentó públicamente que hubiera sido mejor casarse con una campesina sana que con una princesa loca. La llegada a España, en mayo de 1502, fue recibida con gran pompa por los reyes católicos, pero también con preocupación privada. Isabel la Católica, que no había visto a su hija desde su partida hacia Flandes 6 años antes, quedó horrorizada por su aspecto físico y mental. Juana había perdido varios dientes debido a la mala alimentación y las purgas médicas. Su cabello había perdido el brillo y la abundancia de su juventud, y su mirada tenía una fijeza inquietante que recordaba a la de los locos que vagaban por las calles pidiendo limosna. Más preocupante aún era su comportamiento. Se negaba a participar en las ceremonias oficiales, sufría ataques de llanto inexplicables y mostraba hacia Felipe una dependencia tan evidente que resultaba embarazosa para todos los presentes. El periodo español de Felipe y Juana, que se prolongó hasta finales de 1503, fue un desastre diplomático y personal. Felipe, acostumbrado a la libertad de costumbres flamenca, se sintió asfixiado por el protocolo rígido de la corte española y por la vigilancia constante de los reyes católicos, que desconfiaban de sus intenciones políticas. Juana, por su parte, interpretó la incomodidad de su marido como una confirmación de sus peores temores. Felipe estaba planeando abandonarla en España y regresar solo a Flandes, donde podría solicitar la anulación de su matrimonio alegando la locura de su esposa. Estos temores se intensificaron cuando Felipe comenzó a mantener reuniones secretas con nobles castellanos descontentos con el gobierno de los reyes católicos. La nobleza castellana, tradicionalmente celosa de su autonomía, veía en Felipe una oportunidad de debilitar el poder centralizador de Isabel y Fernando. Felipe, halagado por estas muestras de apoyo y ansioso por consolidar su posición futura, prometió a estos nobles que, cuando llegara al trono, restauraría muchos de los privilegios que los reyes católicos habían abolido. Estas negociaciones, realizadas a espaldas de sus suegros, fueron percibidas como una traición tanto por Isabel como por Fernando. Juana, con su inteligencia aguzada por los celos y la paranoia, detectó inmediatamente estas maniobras políticas. Su reacción fue característica. En lugar de confrontar directamente a Felipe sobre sus actividades, desarrolló una estrategia de espionaje que involucraba a sirvientes, confesores y hasta mendigos que podían seguir a su marido sin despertar sospechas. Esta red de informantes le proporcionaba detalles íntimos sobre las actividades de Felipe, incluyendo sus encuentros con cortesanas españolas que había seducido durante las fiestas de la corte. El escándalo definitivo estalló durante las fiestas navideñas de 1502,
Cuando Juana descubrió que Felipe mantenía una relación sexual regular con la condesa de Monterrey, una viuda joven y hermosa que había sido dama de honor de la propia Isabel la Católica. La condesa, seducida por el encanto y las promesas de Felipe, había puesto a su disposición una casa discreta en los arrabales de Toledo, donde se encontraban 2 o 3 veces por semana. Juana, informada por sus espías sobre la ubicación y los horarios de estos encuentros, decidió presentarse inesperadamente en la casa durante una de estas citas. Lo que sucedió esa noche de diciembre fue descrito por los testigos como una escena del infierno que jamás debería haber presenciado ojo humano. Juana, acompañada por 4 sirvientes armados, irrumpió en la habitación donde Felipe y la condesa estaban haciendo el amor. Su primera reacción fue una risa histérica que se prolongó durante varios minutos, mientras contemplaba la escena con una expresión de locura que heló la sangre de todos los presentes. Luego, con una calma terrorífica, ordenó a sus sirvientes que ataran a la condesa a la cama y procedió a cortar la cara con un cuchillo de cocina, trazando líneas paralelas desde las sienes hasta la barbilla. Felipe, inicialmente paralizado por el shock, reaccionó golpeando a Juana con tal violencia que la derribó al suelo, pero ella continuó riendo y gritando: «Ahora veremos si prefieres a una mujer hermosa o a una mujer marcada». La condesa, desangrándose y gritando de dolor, fue atendida por médicos que lograron salvarle la vida, pero su rostro quedó desfigurado permanentemente. El escándalo fue tan grave que los reyes católicos se vieron obligados a intervenir directamente, enviando a la condesa a un convento en Galicia y amenazando a todos los testigos con la excomunión si hablaban públicamente del incidente. Este episodio marcó el punto de no retorno en el matrimonio de Felipe y Juana. Felipe, humillado públicamente y temeroso de las reacciones impredecibles de su esposa, comenzó a explorar seriamente la posibilidad de una anulación matrimonial. Consultó en secreto con canonistas y teólogos sobre los procedimientos necesarios para disolver un matrimonio cuando una de las partes sufría de locura manifiesta. Juana, consciente de estas cuestiones a través de su red de espías, desarrolló una paranoia tan extrema que la llevó a intentar envenenar a varias personas que sospechaba estaban conspirando contra ella. Los reyes católicos, enfrentados a una crisis que amenazaba no solo la estabilidad de la sucesión dinástica sino también las relaciones diplomáticas con Austria, decidieron que Felipe y Juana debían regresar inmediatamente a Flandes. La situación había llegado a un punto en el que la presencia de la pareja en España representaba un peligro constante de nuevos escándalos que podrían dañar irreparablemente la reputación de la monarquía. Isabel la Católica, en una carta privada a su confesor, escribió: «Mi hija Juana está poseída por demonios que ningún exorcismo puede expulsar». Su amor por Felipe ha dejado de ser humano para convertirse en algo monstruoso que desafía las leyes de Dios y de la naturaleza. El regreso a Flandes, en enero de 1504, se realizó en condiciones que más parecían un exilio que un viaje diplomático. Juana, que acababa de dar a luz a su hijo Fernando, se encontraba en un estado físico y mental deplorable. El parto había sido particularmente difícil, complicado por su negativa a colaborar con los médicos, a quienes acusaba de estar sobornados por Felipe para matarla durante el alumbramiento. Durante el viaje marítimo, sufrió alucinaciones constantes en las que veía a Felipe haciendo el amor con mujeres fantasmales que la señalaban y se reían de ella desde las olas del mar. Una vez de vuelta en los Países Bajos, la situación entre Felipe y Juana se deterioró hasta niveles que superaban cualquier precedente conocido en la historia de las casas reales europeas. Felipe, decidido a librarse definitivamente de una esposa que consideraba un obstáculo para sus ambiciones políticas, adoptó una estrategia de aislamiento sistemático. Ordenó que Juana fuera confinada en una torre del castillo de Bruselas, con acceso restringido a sus hijos y con la prohibición expresa de recibir visitas o correspondencia sin su autorización previa. Juana respondió a este confinamiento con una huelga de hambre que se prolongó durante 6 semanas y que estuvo a punto de costarle la vida. Solo aceptó volver a comer cuando Felipe la amenazó con impedir completamente su acceso a los niños. Sin embargo, esta capitulación temporal no significó una renuncia a su obsesión. Durante los meses siguientes,
desarrolló métodos cada vez más sofisticados para espiar a su marido, sobornó a sirvientes para que le proporcionaran informes detallados sobre sus actividades, hizo agujerear secretamente las paredes de sus aposentos para poder observar sus movimientos, y llegó al extremo de disfrazarse de mendiga para seguirlo por las calles de Bruselas. El comportamiento de Juana durante este periodo fue documentado meticulosamente por el médico de la corte, Henry de Berg, cuyos informes constituyen una de las descripciones más detalladas de una psicosis amorosa que existen en los archivos históricos. Según de Berg, Juana presentaba todos los síntomas de lo que los médicos de la época denominaban amor ereos, o melancolía erótica, insomnio crónico, pérdida de apetito, alucinaciones visuales y auditivas, comportamientos compulsivos y una fijación obsesiva en el objeto amoroso que excluía cualquier otro interés o actividad. Pero los síntomas de Juana iban mucho más allá de los descritos en los tratados médicos clásicos. De Berg notó que la reina desarrollaba comportamientos que él describió como antinaturales y diabólicos. Se masturbaba compulsivamente mientras pronunciaba el nombre de Felipe, bebía su propia orina convencida de que así absorbía su esencia masculina, y realizaba rituales nocturnos en los que quemaba cabellos, ropas y otros objetos pertenecientes a su marido mientras murmuraba conjuros en una mezcla de latín, castellano y flamenco. Los informes de Berg, enviados confidencialmente a Maximiliano de Austria, describían también episodios de violencia autoinfligida que aterrorizaban a los sirvientes. Juana se clavaba agujas en los brazos y las piernas mientras repetía por el amor de Felipe. Se golpeaba la cabeza contra las paredes hasta sangrar, y en una ocasión intentó arrancarse los ojos con sus propias uñas, gritando que si no podía ver a Felipe amándola, prefería no ver nada. Estos comportamientos fueron interpretados por los médicos de la época como manifestaciones demoníacas, y se prescribieron exorcismos que solo sirvieron para agravar su estado mental. La muerte de Isabel la Católica, en noviembre de 1504, cambió radicalmente el panorama político y personal de Juana. La reina de Castilla había muerto tras una larga agonía, durante la cual había expresado repetidamente su preocupación por el estado mental de su hija y su capacidad para gobernar. En su testamento, Isabel había nombrado a Juana como heredera, pero había incluido una cláusula que permitía a Fernando de Aragón actuar como regente si su hija se encontraba impedida para ejercer el poder real. Felipe, que había estado esperando este momento durante años, vio inmediatamente la oportunidad de reclamar el trono castellano en nombre de su esposa. Sin embargo, Fernando de Aragón, más experimentado políticamente y mejor conocedor de los nobles castellanos, no estaba dispuesto a ceder el poder sin lucha. La situación se complicó aún más por el hecho de que Juana, como legítima heredera, tenía el derecho legal de decidir sobre su propia capacidad para gobernar, pero su estado mental hacía dudoso que pudiera tomar decisiones racionales sobre cualquier asunto. La decisión de viajar a España para reclamar la gerencia fue tomada por Felipe sin consultar seriamente con Juana, quien se encontraba en uno de sus periodos de mayor inestabilidad mental. El viaje, que comenzó en enero de 1506, se convirtió en una pesadilla que presagió la tragedia final. Juana, embarazada una vez más, sufrió un aborto espontáneo durante una tormenta marina que obligó a la flota a refugiarse en las costas inglesas durante varias semanas. La pérdida del bebé sumió a Juana en una depresión tan profunda que permaneció en coma durante 3 días, murmurando constantemente el nombre de Felipe. Cuando finalmente llegaron a España, en abril de 1506, la situación política era explosiva. Fernando de Aragón había reunido tropas leales en sus territorios, mientras que Felipe contaba con el apoyo de una facción de nobles castellanos descontentos con el gobierno aragonés. Juana, oficialmente reina de Castilla desde la muerte de su madre, se convirtió en el premio de una lucha de poder en la que ella misma no podía participar activamente debido a su estado mental. Los meses que siguieron fueron un periodo de intrigas constantes, negociaciones secretas y pequeñas guerras locales que mantuvieron a Castilla en un estado de caos político. Felipe, instalado en Valladolid,
Se proclamó rey consorte y comenzó a gobernar como si Juana fuera completamente incapaz. Fernando, desde Aragón, denunciaba la usurpación y exigía que se evaluara médicamente la capacidad mental de su hija antes de reconocer cualquier transferencia de poder. Juana, atrapada entre estas presiones políticas, experimentó un periodo de relativa estabilidad mental que los historiadores han interpretado de diversas maneras. Algunos sugieren que la responsabilidad del poder real activó recursos psicológicos que habían permanecido dormidos durante sus años de confinamiento. Otros creen que simplemente desarrolló mecanismos de supervivencia que le permitían funcionar a pesar de su enfermedad mental. La realidad es que durante varios meses, Juana mostró destellos de la inteligencia y la perspicacia política que había demostrado en su juventud. Sin embargo, esta aparente mejoría no alteró fundamentalmente su obsesión por Felipe. Si acaso, el poder real le proporcionó nuevos instrumentos para controlar y vigilar a su marido. Utilizó la red de espionaje del reino para seguir todos sus movimientos. Nombró en puestos clave a personas que le eran leales personalmente, y llegó al extremo de prohibir que ninguna mujer menor de 40 años se acercara a Felipe sin su autorización expresa. Estas medidas, aunque efectivas para controlar las infidelidades de su marido, contribuyeron a crear un ambiente de tensión y paranoia en la corte que afectó negativamente a la gobernabilidad del reino. Felipe, frustrado por este control obsesivo y ansioso por consolidar su posición política, intensificó sus esfuerzos por demostrar la incapacidad mental de Juana. Organizó sesiones públicas donde exponía los comportamientos irracionales de su esposa, invitó a médicos extranjeros para que certificaran su locura, y llegó al extremo de provocar deliberadamente ataques de celos que luego utilizaba como evidencia de su inestabilidad. Estas maniobras, aunque efectivas para desacreditar a Juana ante la nobleza castellana, intensificaron su paranoia y la convencieron definitivamente de que Felipe estaba conspirando para destruirla. El verano de 1506 fue particularmente intenso en términos de conflictos matrimoniales. Felipe había establecido una relación semioficial con Ana de Viamonte, una joven noble castellana de 18 años cuya belleza había causado sensación en la corte. Ana, ambiciosa y calculadora, había aceptado convertirse en la amante real con la esperanza de que Felipe lograra anular su matrimonio con Juana y pudiera casarse con ella legítimamente. Esta posibilidad, que se discutía abiertamente en los círculos cortesanos, representaba la amenaza más seria que Juana había enfrentado hasta entonces. La reacción de Juana a esta amenaza fue proporcionalmente extrema. Ordenó que Ana de Viamonte fuera arrestada bajo acusaciones falsas de traición, la hizo torturar para que confesara detalles íntimos de su relación con Felipe y finalmente la condenó a ser encerrada en un convento por el resto de su vida. Felipe, furioso por esta intervención, confrontó públicamente a Juana en presencia de toda la corte, llamándola loca, celosa y tiránica y amenazándola con solicitar su deposición por incapacidad mental. La confrontación que tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio de Valladolid el 20 de agosto de 1506 fue presenciada por más de 100 cortesanos y ha sido descrita por varios cronistas como una de las escenas más patéticas y aterradoras de la historia de la monarquía española. Juana, vestida con un traje negro que la hacía parecer más un espectro que una reina, respondió a las acusaciones de Felipe con una lucidez terrible. «Vos sois quien está loco, Felipe de Austria, porque creéis que podéis amar y ser amado por otras cuando ya pertenecéis en cuerpo y alma a Juana de Castilla. Podéis poseer los cuerpos de 1000 mujeres, pero vuestra alma está condenada a amarme durante toda la eternidad, y más a la de la muerte». Estas palabras, pronunciadas con una convicción que helaba la sangre de los presentes, resultaron proféticas de una manera que nadie podía imaginar en ese momento. Felipe, perturbado por la intensidad del discurso de su esposa pero decidido a no mostrar debilidad, replicó: «Prefiero morir antes que pasar un día más sometido a vuestra locura». Juana, con una sonrisa que los testigos describieron como angelical y diabólica al mismo tiempo, respondió: «Cuidado con lo que deseáis, mi señor, porque los deseos de los reyes tienen una manera extraña de cumplirse.
Esa misma noche, Felipe cenó con varios nobles castellanos que continuaban apoyando sus pretensiones al trono. La cena, celebrada en sus aposentos privados, se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con abundantes libaciones de vino y discusiones políticas que reforzaron la confianza de Felipe en su posición. Según los testimonios de los participantes, Felipe se encontraba de excelente humor, bromeando sobre los delirios de su esposa y haciendo planes para el futuro gobierno del reino. Sin embargo, hacia las 3 de la madrugada, Felipe comenzó a sentir malestar. Inicialmente atribuido al exceso de vino y comida, el malestar se intensificó rápidamente. Dolores abdominales severos, vómitos incontrolables, fiebre alta, y una sed insaciable que no se calmaba con ninguna bebida. Los médicos de la corte, llamados urgentemente, no lograron identificar la causa de estos síntomas ni proporcionar alivio alguno. Felipe, que hasta entonces había gozado de una salud excelente, se encontró postrado en una agonía que se prolongaría durante 6 días terroríficos. La noticia de la enfermedad de Felipe se extendió por el palacio como un reguero de pólvora, generando rumores que iban desde el envenenamiento hasta la brujería. Juana, informada inmediatamente sobre el estado de su marido, reaccionó de una manera que sorprendió a todos los presentes. En lugar de mostrar la histeria que caracterizaba sus reacciones habituales, demostró una calma sobrenatural que resultaba aún más inquietante que sus ataques de locura. Se instaló en los aposentos de Felipe, despidió a todos los médicos y sirvientes y se declaró la única enfermera autorizada para cuidar al enfermo. Durante los 6 días de agonía de Felipe, Juana no se separó ni un momento de su lecho. No comió, no durmió y apenas bebió el agua necesaria para mantenerse consciente. Los cortesanos que lograban entrever la escena a través de las rendijas de las puertas describían una imagen dantesca. Juana, vestida con el mismo traje negro de la confrontación, sentada junto a la cama de Felipe, sosteniendo su mano y murmurando constantemente palabras de amor y perdón. Felipe, delirando por la fiebre, alternaba entre momentos de lucidez en los que suplicaba perdón a su esposa y periodos de inconsciencia en los que gritaba nombres de mujeres que había amado. El 25 de septiembre de 1506, al amanecer, Felipe el Hermoso murió en brazos de Juana después de una agonía que había durado exactamente 144 horas. Sus últimas palabras, según el testimonio de Juana que nunca fue contradicho por ningún testigo, fueron: «Juana, perdóname, te amo más que a mi propia vida, y solo la muerte puede separarnos». Juana, con una sonrisa que los pocos presentes describieron como beatífica, respondió: «La muerte no puede separarnos, Felipe mío. Donde tú vayas, yo iré. Lo que tú seas, yo seré». La muerte de Felipe marcó el inicio del periodo más oscuro y macabro de la historia de Juana la Loca. En lugar de aceptar la realidad de la perdida, Juana desarrolló un sistema de negación tan completo y elaborado que transformó su dolor en una forma de locura que superaba cualquier precedente conocido. Su primera reacción fue prohibir que nadie tocara el cadáver de Felipe, declarando que el rey estaba simplemente durmiendo profundamente y que despertaría cuando él lo considerara apropiado. Durante las primeras 48 horas después de la muerte, Juana mantuvo conversaciones normales con el cadáver de Felipe, consultándole sobre asuntos de gobierno, pidiéndole opiniones sobre la vestimenta que debía usar, y hasta reprochándole su silencio obstinado cuando no recibía respuestas. Los sirvientes que lograban observar estas escenas quedaban aterrorizados por la naturalidad con la que Juana interactuaba con el muerto, como si realmente creyera que podía escucharla y responder. Cuando los cortesanos y los representantes de Fernando de Aragón insistieron en que era necesario preparar el cuerpo para el entierro, Juana reaccionó con una violencia que no había demostrado nunca antes. Armada con una espada ceremonial, amenazó de muerte a cualquiera que se acercara al cadáver, declarando que Felipe había expresado específicamente su deseo de no ser enterrado hasta que él considerara que había llegado el momento apropiado. Esta afirmación, obviamente falsa, fue aceptada por todos los presentes debido al terror que inspiraba la determinación fanática de Juana.
Los días siguientes fueron testigos de escenas que desafían cualquier intento de descripción racional. Juana ordenó que el cadáver de Felipe fuera revestido con sus mejores galas borgononas, yubón carmesí bordado en hilo de oro, manto forrado de armino y espada ceremonial ceñida al costado, como si todavía pudiese blandirla para protegerla. Mandó quebrar cada cortina del aposento y encender tantas velas como hornacinas había, transformando la habitación en una cámara crepuscular donde el aroma dulzón de la cera competía inútilmente con los primeros efluvios de la descomposición. Durante 2 días nadie cruzó el umbral sin su bendición. A cuantos imploraban embalsamar el cuerpo, Juana respondía con un razonamiento tan férreo como perturbador. ¿Cómo expulsar la sangre de un rey que aún rige mis latidos? Ni médicos ni frailes pudieron persuadirla. Ella misma refrescaba los panos que cubrían el rostro inerte, hablándole en susurros sobre los decretos pendientes, preguntándole qué nombre dar al próximo hijo, convencida de estar encinta de nuevo pese a la evidencia en contra. Solo el tercer amanecer, cuando un sacerdote franciscano objetó que la caridad cristiana exige enterrar a los muertos antes de que su carne se corrompa, Juana tomó una decisión que celó su leyenda. Si Dios reclama a Felipe, que venga a buscarlo. Yo no pienso ceder. Así comenzó el veloz tránsito de una reina doliente hacia la obsesión absoluta. Temerosa de que rivales políticos profanaran el cuerpo, Juana dispuso una procesión secreta desde Valladolid hasta la Cartuja de Miraflores, a casi 300 kilómetros. Solo podían marchar después del ocaso y debían detenerse antes del alba, porque, aseguraba, el sol despierta las miradas impuras. A cada hospedaje ordenaba retirar a toda mujer joven. Si descubría a alguna, forzaba al séquito a cambiar de ruta sin importar la hora ni la distancia adicional. Aquellas jornadas, hechas de sudor, incienso y hiel, extenuaron a soldados y clérigos, mientras el ataúd empezaba a exhalar un olor que ni los copiosos aromas de romero y mirra conseguían disipar del todo. Con el paso de las semanas, el ataúd dejó de cerrarse herméticamente. Juana exigía abrirlo al llegar cada noche para ver que Felipe descansa. Los cronistas, incluido Fray Antonio de las Nieves en su Diario de las Guardias, recalcan que nunca hubo gestos sexuales explícitos. La escena, sin embargo, resultaba desgarradora. La reina acariciaba la mano rígida y ennegrecida, le relataba los acontecimientos del viaje y concluía rogándole que le diera una señal. Cuando los frailes insinuaron que ya no quedaba señal posible, Juana replicó: el amor no precisa aliento, basta con el recuerdo latiendo en quien sobrevive. El hedor creciente y la dureza del itinerario provocaron deserciones. Algunos alabarderos huyeron en medio de la noche. Otros fueron sorprendidos intentando quemar hierbas olorosas cerca del féretro para mitigar el ambiente, acto que Juana castigó con latigazos públicos. La tensión alcanzó tal punto que el capitán Baltasar de Ayala despachó mensajeros al rey Fernando, suplicando refuerzos y orden clara sobre cómo proceder sin desatar la ira de la reina legítima. A finales de diciembre de 1506 en Torquemada, Juana parió a su hija Catalina tras un trabajo de parto angustioso. Ni partera ni médico podían apartarla del ataúd colocado a 1 metro de la cama. Contra todo pronóstico, la niña nació sana. Juana la alzó, la acercó al rostro queruleo de Felipe y dijo: mira, amor mío, fruto tardío de tu abrazo. Fue la única vez que los testigos la vieron sonreír sinceramente desde la muerte del archiduque. Apenas cortado el cordón, se levantó, atemperando su hemorragia con vendajes improvisados, y continuó la ruta nocturna al alba siguiente, dejando estupefactos a galenos y religiosos. El encierro en Tordesillas, alarmado por los informes, Fernando de Aragón interceptó el cortejo en enero de 1507 y convenció a Juana para instalarse en el vetusto Palacio Fortaleza de Santa Clara en Tordesillas. Allí, la reina aceptó un solo compromiso: el ataúd reposaría en la capilla contigua a sus aposentos. Durante los primeros meses, prosiguió la rutina de velar el cuerpo cada noche. Paulatinamente los restos, ya irreconocibles, fueron celados por frailes que vertieron caliresinas para contener la corrupción, pero Juana siguió hablando a la caja como si Felipe pudiera contestar a través de la madera. El lugar adquirió fama de monasterio espectral.
Vecinos relataban cánticos fúnebres a medianoche y la figura enjuta de la reina, envuelta en hábito negro, paseándose bajo la luna con un candil. Continuaré con la narración desde donde nos quedamos, desarrollando completamente el acto 5 y el acto 6 final. Acto 5. Continuación. Los años de la vigilia macabra. 6. La transformación física de la guardiana entre 1507 y 1515. Juana experimentó una metamorfosis que horrorizó a cuantos la conocieron en su juventud. Su cabello, otrora lustroso y abundante, se volvió gris ceniza y se adelgazó hasta quedar reducido a mechones ralos que se negaba a cortar porque Felipe solía acariciarlo. Su piel adquirió una palidez cadavérica que contrastaba con ojeras tan profundas que parecían cavidades. Perdió la mayoría de sus dientes por la malnutrición, se alimentaba apenas de pan duro y agua, y su cuerpo se encogió hasta convertirse en un esqueleto ambulante envuelto en andrajos negros que no cambiaba durante meses. El médico real Francisco Villalobos, enviado por Carlos V en 1512 para evaluar su estado, escribió en su informe: «La reina mi señora ha dejado de ser mujer para convertirse en sombra de su propio dolor. Su aspecto inspira más compasión que una leproseria, y su aliento despide el mismo olor fétido que emana de la capilla donde guarda a su difunto marido». 7. El ritual nocturno de los susurros cada noche. Sin excepción durante 18 años, Juana se arrastraba hasta la capilla donde reposaba el ataúd. Allí permanecía desde las 12 hasta las 4 de la madrugada, arrodillada sobre las losas heladas, susurrando a Felipe los acontecimientos del día con la misma naturalidad que si estuviera vivo. Le contaba sobre las cartas que llegaban de Carlos V, sobre los cambios estacionales que observaba desde su ventana, sobre los sueños que tenía cada noche en los que él regresaba joven y hermoso para amarla una vez más. Los guardias apostados en la puerta relataban que a veces la escuchaban reír suavemente, como si Felipe hubiera hecho un comentario ingenioso. Otras noches, la oían sollozar con tal desgarramiento que hasta los soldados más curtidos se persignaban y murmuraban oraciones. En ocasiones, guardaba silencio absoluto durante horas, pero su respiración se aceleraba progresivamente hasta convertirse en jadeos que sugerían una excitación de naturaleza sexual que nadie se atrevía a interpretar. 8. Las alucinaciones compartidas a medida que los años transcurrían. Juana desarrolló alucinaciones tan vividas que llegó a convencer a algunos sirvientes de que Felipe realmente se le aparecía. Describía estas visiones con tal detalle y coherencia que quienes la escuchaban comenzaron a dudar de sus propios sentidos. Según sus relatos, Felipe la visitaba siempre al amanecer, cuando los primeros rayos de sol atravesaban los vitrales de la capilla. Aparecía exactamente como había sido en vida, joven hermoso, sonriente, y le explicaba que había estado viajando por reinos lejanos, pero que siempre regresaba a ella porque su amor era más fuerte que la muerte. Estas apariciones, que Juana describía con una felicidad radiante, incluían conversaciones extensas sobre política, literatura y planes para el futuro. Felipe le aseguraba que pronto encontrarían la manera de estar juntos para siempre, y le pedía que fuera paciente y que continuara cuidando su cuerpo físico hasta que llegara ese momento. La convicción de Juana era tan absoluta que varios sirvientes juraron haber visto sombras moviéndose en la capilla durante estas supuestas visitas. 9. El escándalo de los besos al cadáver en 1518. Una nueva sirvienta, Catalina de Ribera, presenció accidentalmente una escena que se convertiría en el episodio más macabro de toda la leyenda de Juana la Loca. Al acercarse a la capilla para encender las velas matutinas, encontró a la reina inclinada sobre el ataúd abierto, besando apasionadamente los restos momificados de Felipe. La escena duró varios minutos, durante los cuales Juana acariciaba el cráneo pelado de su marido y le murmuraba palabras de amor como si estuviera vivo. Catalina, paralizada por el horror, permaneció oculta hasta que Juana terminó su ritual y regresó a sus aposentos. El testimonio de la muchacha, que fue interrogada por el Santo Oficio para verificar su veracidad, describía cómo la reina había introducido su lengua en la cavidad bucal del cadáver y había gemido de placer al hacerlo.
Este relato, aunque mantenido en secreto durante siglos, se filtró eventualmente y alimentó las leyendas más sórdidas sobre la necrofilia de Juana. En la legada de Carlos V y el último intento en 1517, Carlos V visitó Tordesillas con la intención de evaluar personalmente el estado mental de su madre y determinar si era posible obtener de ella una abdicación formal. El encuentro entre madre e hijo fue descrito por los cronistas como una conversación entre un vivo y una muerta. Carlos, entonces un joven de 17 años, quedó horrorizado por la apariencia espectral de Juana y por su negativa absoluta a discutir cualquier asunto que no estuviera relacionado con Felipe. Durante la entrevista, que se prolongó durante 3 horas, Juana mostró destellos de su antigua inteligencia cuando Carlos intentó hablarle sobre asuntos de gobierno. Sus respuestas eran lúcidas y perspicaces, demostrando que conservaba la capacidad de razonamiento. Sin embargo, cada vez que Carlos sugería que Felipe había muerto y que era hora de aceptar la realidad, Juana reaccionaba con una furia que lo obligaba a cambiar de tema inmediatamente. La conversación terminó cuando Juana, con una sonrisa que Carlos describió posteriormente como la cosa más aterradora que he visto en mi vida, le propuso llevar a Felipe a conocer a su hijo. Carlos, creyendo que se refería a algún retrato o recuerdo, aceptó acompañarla a la capilla. Cuando Juana abrió el ataúd y presentó los restos putrefactos como vuestro padre, que está ansioso por abrazaros, Carlos huyó del lugar vomitando y ordenó que nunca más se molestara a su madre con asuntos de estado. Juana la loca murió el 12 de abril de 1555, a los 75 años, después de 49 años de viudez obsesiva. Sus últimas palabras, según el testimonio del padre Francisco de Borja, fueron: Felipe, mi amor, por fin vienes a buscarme, veo tu sonrisa iluminando mi camino. Murió con una expresión de felicidad que ninguno de los presentes había visto en su rostro durante décadas. Su cuerpo fue encontrado en la capilla, junto al ataúd de Felipe, en una posición que sugería que había intentado abrazarlo una última vez. Tenía las manos extendidas hacia el féretro y una sonrisa que persistió incluso después de la muerte. Los sirvientes notaron que, por primera vez en años, la capilla no emanaba el olor fétido que la había caracterizado. En su lugar, percibían una fragancia suave y dulce que no pudieron identificar. Carlos V ordenó que los restos de Felipe y Juana fueran trasladados juntos al monasterio de El Escorial, donde fueron sepultados en el mismo mausoleo. Durante el traslado, sucedieron varios fenómenos que los testigos interpretaron como sobrenaturales. El ataúd de Felipe, que había permanecido cerrado durante casi 50 años, se abrió espontáneamente durante el viaje, revelando unos restos que, contra toda lógica, parecían mejor conservados que cuando había muerto. Más inquietante aún fue el descubrimiento de que los restos de ambos esposos parecían haberse fusionado de alguna manera inexplicable. Los huesos de Felipe y Juana estaban entrelazados de tal manera que resultaba imposible separarlos sin dañarlos. Los médicos que examinaron los cuerpos no pudieron ofrecer ninguna explicación racional para este fenómeno, que fue interpretado por la población como la prueba definitiva de que su amor había trascendido la muerte. La historia de Juana la Loca se convirtió en el paradigma histórico del amor obsesivo llevado hasta sus últimas consecuencias. Su caso fue estudiado por médicos, teólogos y filósofos durante siglos, generando interpretaciones que iban desde la posesión demoníaca hasta los primeros análisis de lo que posteriormente se conocería como trastorno obsesivo-compulsivo con elementos psicóticos. Los escritores románticos del siglo XIX convirtieron su historia en el símbolo del amor absoluto que desafía las convenciones sociales y las leyes naturales. Sin embargo, las investigaciones más recientes han revelado aspectos más siniestros de su obsesión que van mucho más allá del romanticismo literario. Los documentos descubiertos en los archivos vaticanos en el siglo revelan detalles sobre rituales nocturnos, prácticas necrófilas y comportamientos que sugieren una patología que superaba cualquier precedente conocido. Los historiadores han señalado que la locura de Juana marcó el inicio de una serie de trastornos mentales que afectarían a la dinastía de los Habsburgo durante generaciones. Carlos V sufrió episodios depresivos severos.
Felipe II desarrolló una paranoia extrema en sus últimos años, y varios de sus descendientes mostraron signos de inestabilidad mental que algunos atribuyen a la maldición heredada de Juana la Loca. Esta interpretación, aunque carece de base científica, refleja el impacto profundo que la historia de Juana tuvo en la conciencia colectiva europea. Su obsesión necrófila se convirtió en una metáfora del poder destructivo del amor no correspondido y de los peligros de la pasión cuando no es regulada por la razón o la moral. Casi 500 años después de su muerte, la figura de Juana la Loca continúa generando preguntas inquietantes sobre la naturaleza del amor, la locura y la obsesión. ¿Fue realmente una enferma mental víctima de circunstancias políticas adversas, o representó algo más profundo y perturbador sobre la capacidad humana para el amor destructivo? Su historia nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos, que el amor puede convertirse en una enfermedad, que la pasión puede destruir la razón, y que la frontera entre la devoción y la obsesión patológica es más frágil de lo que nos gusta admitir. En una época en la que idealizamos el amor romántico y celebramos la intensidad emocional, la historia de Juana la Loca nos recuerda que existe un lado oscuro de la pasión humana que puede llevarnos a territorios donde la vida y la muerte pierden su significado. La reina que durmió con un cadáver durante décadas no fue solo una víctima de la locura, fue la encarnación extrema de una obsesión que todos llevamos latente en algún rincón oscuro de nuestras almas. Su historia perdura no solo como curiosidad histórica, sino como advertencia eterna sobre los abismos a los que puede conducirnos el amor cuando se convierte en la única razón de nuestra existencia. En las noches sin luna, dicen los habitantes de Tordesillas, aún se puede escuchar el eco de una voz femenina susurrando palabras de amor a un silencio que nunca responde. Es el fantasma de Juana la Loca, condenada a repetir eternamente su vigilia necrófila, esperando una respuesta que nunca llegara de labios que se convirtieron en polvo hace siglos. Su amor, tan intenso que desafió a la muerte misma, se convirtió paradójicamente en su propia condena, estar para siempre enamorada de un muerto en un infierno construido con los materiales más puros del corazón humano.